La afectación económica que derivó de este aseguramiento hacia los grupos criminales es aproximadamente $25 millones. Vaya, qué sorpresa. Seguro que esos 25 millones en embarcaciones eran para promover el turismo ecológico. La justicia no se detiene. En una operación que parece sacada de una película de acción, Omar García Harfuch acaba de asestar un golpe histórico al crimen organizado. 25 millones en embarcaciones de lujo decomisadas a los chapitos. ¿Qué hay detrás de este impresionante operativo? Aquí te contamos todos los detalles de esta impactante incautación que está dando de qué hablar en todo el país. No te lo pierdas. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, pintando el cielo de Chiapas con tonos anaranjados y morados. En la base naval de la Secretaría de Marina, el ambiente era tenso. Habían pasado semanas de trabajo meticuloso, de noches sin dormir, de análisis de datos y seguimientos discretos. Todo había comenzado con una pequeña pista, un informe de inteligencia que señalaba el movimiento sospechoso de 2 embarcaciones cerca de Barra de Tonalá. No eran barcos cualquiera. Se trataba de lujosas lanchas rápidas del tipo que solo los cárteles podían permitirse. Y no cualquier cártel, sino los Chapitos, uno de los grupos más peligrosos y despiadados del narcotráfico mexicano. El capitán Alejandro Rivera, un hombre curtido por años de servicio, revisaba por última vez los detalles de la operación. Sabían que esta misión no era como las demás. No solo se trataba de interceptar droga, era un golpe directo al corazón financiero del cártel. Los informes preliminares sugerían que las embarcaciones transportaban algo grande, algo que valía millones, pero también sabía que los chapitos no se rendirían sin luchar. Equipos listos, anunció Rivera por el radio, mientras los marinos se preparaban en silencio, revisando sus armas y chalecos antibalas. En el aire, un helicóptero de vigilancia ya surcaba el cielo, sus luces apagadas para no delatar su presencia. En el mar, 2 lanchas rápidas de la Marina se deslizaban sigilosamente hacia las coordenadas indicadas. La noche cayó por completo, y con ella llegó la adrenalina. Las embarcaciones sospechosas habían sido detectadas a unos 10 kilómetros de la costa. Eran 2 lanchas negras, casi invisibles en la oscuridad. Pero el equipo de inteligencia había marcado su posición con precisión. Rivera dio la orden: interceptar, no dejen que escapen. El sonido de los motores de las lanchas de la Marina rompió el silencio del mar. Las embarcaciones sospechosas reaccionaron de inmediato, acelerando hacia aguas abiertas. La persecución había comenzado. «Van a intentar huir», gritó uno de los marinos, agarrando con fuerza la barandilla de la lancha mientras el viento le azotaba el rostro. Las luces de las embarcaciones de la Marina iluminaron las aguas, revelando las siluetas de las lanchas narcos. Estas, sin embargo, no tenían intención de detenerse. De repente, una de ellas hizo un giro brusco, lanzando una cortina de agua salada hacia los marinos. «Cuidado», advirtió Rivera, mientras su lancha esquivaba la maniobra. La tensión en el aire era palpable. Los narcos sabían que si los capturaban, perderían no solo la carga, sino también su libertad. Y los chapitos no perdonaban a quienes fallaban. Por eso estaban dispuestos a todo. De repente una ráfaga de disparos rompió el silencio de la noche. Los narcos habían abierto fuego. «Respondan al fuego, protejan la embarcación», ordenó Rivera mientras los marinos se agachaban para evitar las balas. El helicóptero de vigilancia, que hasta entonces había mantenido su distancia, se acercó rápidamente, iluminando las lanchas narcos con un potente foco. «¡Alto! ¡Detengan las embarcaciones!», gritó el piloto por los altavoces, pero era evidente que los narcos no tenían intención de obedecer. La persecución se intensificó. Las lanchas de la Marina, más rápidas y maniobrables, comenzaron a cerrar la distancia. Sin embargo, los narcos no se rendían. Una de las embarcaciones intentó embestir a la lancha de Rivera, pero el capitán, con una habilidad sobresaliente, esquivó el ataque en el último momento. «Están desesperados», exclamó uno de los marinos, recargando su arma. La batalla en alta mar continuó durante varios minutos, con disparos, maniobras evasivas y gritos de órdenes. Finalmente, una de las lanchas narcos quedó atrapada entre las embarcaciones de la Marina y el helicóptero. Los marinos lograron abordarla, encontrando a bordo a 2 hombres armados y varios bultos sospechosos. «Aquí está la droga»,
anunció uno de los marinos, abriendo uno de los paquetes. Era cocaína, pura y de alta calidad. Pero la segunda lancha seguía en fuga. Rivera no estaba dispuesto a dejarla escapar. Tras esa embarcación, ordenó señalando hacia la oscuridad. La persecución continuó, esta vez con más intensidad. La lancha narco zigzagueaba entre las olas, intentando perder a sus perseguidores. Pero los marinos no cejaban. Finalmente, tras una maniobra arriesgada, lograron interceptarla. ¡Manos arriba!, gritó Rivera, apuntando con su arma hacia los ocupantes de la lancha. Los narcos, dándose cuenta de que no tenían escapatoria, levantaron las manos. La operación había sido un éxito, pero el costo no había sido bajo. Varios marinos resultaron heridos durante la persecución, y las embarcaciones habían sufrido daños. Sin embargo, el botín era invaluable: 55 bultos de cocaína, con un valor estimado de $25 millones. Mientras los marinos aseguraban la droga y detenían a los narcos, Rivera miró hacia el horizonte. Sabían que esta victoria era importante, pero también sabía que la guerra contra el narcotráfico estaba lejos de terminar. Los chapitos no se detendrían, y él tampoco. «Buena noche de trabajo», dijo uno de los marinos rompiendo el silencio. Rivera asintió, pero su mente ya estaba en la próxima misión, porque en esta guerra no había tiempo para descansar. La noche en Chiapas volvió a la calma, pero el eco de la persecución resonaba en la mente de todos los involucrados. Habían logrado un golpe significativo contra el cártel, pero sabían que cada victoria era solo una batalla en una guerra mucho más grande. La lucha contra el narcotráfico no se libraba en el mar, sino también en las calles, en las comunidades y en el corazón de quienes arriesgaban sus vidas por un México más seguro. ¿Creen que este tipo de operaciones realmente logran debilitar a los cárteles? ¿O solo son pequeñas victorias en una guerra interminable? Déjame tu opinión. La noche era densa, cargada de un silencio que solo el mar puede ofrecer. Tras la intensa persecución, las embarcaciones sospechosas habían sido interceptadas cerca de Barra de Tonolá, Chiapas. Los marinos, con rostros tensos y armas en mano, abordaron las lanchas con precaución, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría costarles la vida. El capitán Alejandro Rivera, al frente de la operación, dio la orden de inspeccionar las embarcaciones. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. En la primera lancha, los marinos descubrieron los 25 bultos de un polvo blanco cuidadosamente empaquetado. En la segunda, otros 30. En total, 55 bultos de cocaína pura, con un valor estimado de $25 millones. Era un golpe histórico, uno de los mayores decomisos en la región en los últimos años. Los marinos se miraron entre sí, conscientes de la magnitud de lo que acababan de lograr. «Esto es un golpe directo al bolsillo de los chapitos», murmuró uno de los oficiales mientras revisaba uno de los paquetes. Pero la victoria no era completa. A pesar del hallazgo, no hubo detenidos. Los líderes del cártel, aquellos que realmente importaban, habían logrado escapar. Solo 2 hombres, probablemente peones en la operación, fueron capturados. Harfuch lo sabía. Este era solo un eslabón en una cadena mucho más larga. «No podemos celebrar todavía», dijo Rivera mirando hacia el horizonte oscuro. «Esto duele, pero no los mata». Mientras las embarcaciones eran remolcadas hacia la costa, Rivera recibió una llamada de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Harfuch, conocido por su determinación y su lucha incansable contra el crimen organizado, estaba al tanto de la operación desde el principio. «Buen trabajo, capitán», dijo Harfuch al otro lado de la línea. «Pero no podemos bajar la guardia. Esto solo los va a hacer más peligrosos». Rivera asintió, aunque sabía que Harfuch no podía verlo. Ambos compartían la misma preocupación. Los chapitos no se quedarían de brazos cruzados. Este golpe financiero los enfurecería, y la venganza sería inevitable. ¿Y los líderes?, preguntó Harfuch. «Escaparon», respondió Rivera con un tono de frustración en la voz. «Solo tenemos a 2 hombres. Probablemente no saben nada útil». Harfuch suspiró. Sabían que este era el verdadero problema. Mientras los líderes del cártel siguieran libres, la amenaza persistiría. «Sigan investigando», ordenó Harfuch. «No podemos dejar que esto quede así». Mientras tanto, en algún lugar lejano,
Los líderes de los Chapitos ya estaban planeando su próximo movimiento. La pérdida de $25 millones era un golpe duro pero no fatal, y estaban dispuestos a recuperar lo perdido, sin importar el costo. «Esto no se queda así», dijo uno de ellos, en voz baja pero llena de ira. «Vamos a hacerles pagar». De vuelta en la base naval, Rivera y su equipo comenzaron el proceso de documentar y asegurar la droga. Cada bulto fue fotografiado, pesado y registrado. Era una victoria, sí, pero también un recordatorio de lo mucho que faltaba por hacer. «¿Creen que esto los detendrá?», preguntó uno de los marinos más jóvenes, mientras ayudaba a cargar los bultos en un camión blindado. Rivera lo miró, notando la esperanza en sus ojos. «No», respondió con honestidad. «Pero cada golpe cuenta, cada decomiso, cada arresto, cada operación como esta los debilita un poco más». El joven marino asintió, pero su expresión era de preocupación. Sabía que esta guerra no tenía un final claro, y que cada victoria venía con un precio. Mientras el camión se alejaba con la droga, Rivera se quedó un momento en silencio, mirando hacia el mar. Sabía que esta noche había sido un triunfo, pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Los Chapitos no descansarían, y tampoco lo haría él. «Prepárense», dijo finalmente, volviéndose hacia su equipo. «Esto no ha terminado». Al amanecer, encontró a los marinos exhaustos pero satisfechos. Habían logrado un golpe significativo contra el narcotráfico, pero la sombra de los Chapitos seguía siendo larga y oscura. Mientras las olas rompían contra la costa, Rivera pensó en las vidas que se habían perdido en esta guerra, en las familias destrozadas por la violencia, y en el costo humano de esta lucha interminable. Sabía que, aunque esta noche había sido una victoria, la verdadera batalla no se libraba en el mar, sino en el corazón de un país que luchaba por encontrar la paz. Y mientras el sol iluminaba el horizonte, Rivera juró seguir luchando, sin importar cuánto tiempo llevara, porque en esta guerra, cada pequeño paso hacia la justicia valía la pena. ¿Ustedes qué opinan de la valentía de los marinos al enfrentarse a una situación tan arriesgada? Los leo en los comentarios. Por otro lado, el sol se alzaba sobre el horizonte de Sinaloa, iluminando las montañas que habían sido testigos silenciosos de décadas de violencia y poder. En una mansión escondida entre los cerros, los líderes de los Chapitos se reunían en una sala lujosamente decorada, pero con un ambiente cargado de tensión. La noticia del decomiso de $25 millones de cocaína había llegado como un golpe bajo, y el aire olía a ira y venganza. «No podemos permitir que esto quede así», dijo Ismael, el más joven de los hermanos, con los puños apretados y los ojos llenos de furia. «Esos marinos y ese maldito Harfuch se creen intocables». «Calma», respondió Joaquín, el mayor, con una voz fría y calculadora. «La venganza no se sirve fría, se sirve estratégica. Perdimos dinero, sí, pero no hemos perdido el poder». Los Chapitos no eran hombres que se doblegaran fácilmente. Habían heredado un imperio construido con sangre y fuego, y no iban a permitir que unas cuantas embarcaciones decomisadas los derribaran. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Omar García Harfuch sabía que el éxito de la operación en Chiapas era solo una batalla ganada en una guerra mucho más grande. «Esto no ha terminado», dijo Harfuch a su equipo durante una reunión en las oficinas de la Secretaría. «Los Chapitos no se van a quedar de brazos cruzados. Tenemos que estar listos para lo que venga». Y así, ambos bandos comenzaron a prepararse para el siguiente round. Los Chapitos reorganizaron sus operaciones, moviendo sus rutas de tráfico, cambiando sus puntos de distribución y reforzando su seguridad. Contrataron a más hombres, compraron más armas y aseguraron sus alianzas con otros cárteles. La venganza no era solo una opción, era una obligación. Mientras tanto, Harfuch y su equipo trabajaban sin descanso. Reforzaron la seguridad en las costas, aumentaron la vigilancia aérea y marítima, y coordinaron operaciones con otras agencias de seguridad. Sabían que el cártel no se detendría hasta recuperar lo perdido, y estaban decididos a no darles esa oportunidad. La tensión entre ambos bandos era palpable. En las calles de Sinaloa, los rumores de una guerra inminente comenzaron a circular. Los habitantes, acostumbrados a la violencia, se preparaban para lo peor. En la Ciudad de México,
Los titulares de los periódicos hablaban del éxito de la operación en Chiapas, pero también advertían sobre la posible retaliación del cártel. Esto es como un juego de ajedrez, dijo Harfuch en una entrevista televisiva. Cada movimiento cuenta y no podemos permitirnos un error. Pero en el mundo del narcotráfico, las reglas del juego eran diferentes y los chapitos estaban a punto de demostrarlo. La primera señal de que los chapitos no iban a quedarse quietos llegó una semana después del decomiso. Era un pequeño pueblo costero de Michoacán. Una embarcación de la Marina fue atacada por un grupo armado. Los marinos, que realizaban una patrulla de rutina, se vieron sorprendidos por un intenso tiroteo. ¡Nos están emboscando!, gritó uno de los marinos mientras las balas impactaban contra el casco de la embarcación. El ataque fue rápido y brutal. Aunque los marinos lograron repeler a los agresores, 2 de ellos resultaron heridos de gravedad. El mensaje era claro. Los chapitos estaban dispuestos a todo. Esto es solo el principio, dijo Rivera, el capitán que había liderado la operación en Chiapas, al enterarse del ataque. Están probando nuestras defensas. Harfuch lo sabía también. Reunió a su equipo y les dio una orden clara. Refuercen la seguridad en todas las costas. No podemos permitir que nos tomen por sorpresa esta vez. Pero los chapitos no se detuvieron ahí. En los días siguientes, una serie de ataques coordinados sacudieron la región. Caravanas de vehículos blindados aparecieron en carreteras estratégicas, bloqueando el paso y sembrando el caos. En una ocasión, un helicóptero de la Marina fue alcanzado por disparos mientras sobrevolaba una zona de operaciones. «Están intentando debilitarnos», dijo Harfuch durante una reunión de emergencia, «pero no lo vamos a permitir». Por su parte, las autoridades respondieron con firmeza. Se desplegaron más tropas en las zonas afectadas. Se aumentaron los controles en carreteras y puertos, y se intensificaron las operaciones de inteligencia. Harfuch sabía que la clave para derrotar a los chapitos no estaba solo en la fuerza, sino en la información. «Necesitamos infiltrarnos», dijo a su equipo. «Necesitamos saber cuál es su próximo movimiento». Mientras tanto, en Sinaloa, los chapitos seguían reorganizándose. Ismael, el más impulsivo de los hermanos, quería un ataque directo contra Harfuch y su equipo. «Tenemos que mandar un mensaje», dijo durante una reunión. «Que sepan que no somos débiles». Pero Joaquín, siempre el estratega, tenía otros planes. «No», respondió Joaquín con calma, su voz serena, pero cargada de una autoridad que silenció de inmediato a su hermano Ismael. «Un ataque directo nos expondría demasiado. Tenemos que ser inteligentes». Ismael, siempre impulsivo, frunció el ceño pero no replicó. Sabía que Joaquín, el mayor de los hermanos, era el cerebro detrás de muchas de las operaciones exitosas del cártel. Mientras Ismael prefería la acción inmediata, Joaquín era un estratega nato, un hombre que pensaba 5 pasos por delante de sus enemigos. «¿Y qué propones entonces?», preguntó Ismael cruzando los brazos. «¿Dejamos que se salga con la suya?». Joaquín sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era fría, calculadora. La sonrisa de un hombre que sabía exactamente cómo jugar sus cartas. «No», respondió acercándose a la ventana de la mansión desde donde se podía ver el vasto paisaje sinaloense. «Atacaremos donde más les duele, en su reputación». Ismael lo miró con curiosidad, pero Joaquín ya había puesto en marcha su plan. Sabía que en el mundo moderno, la información era tan poderosa como las armas, y si no podían derrotar a las autoridades con balas, lo harían con mentiras. Joaquín no era un hombre que actuara al azar. Durante años, había cultivado una red de contactos en los medios de comunicación, políticos corruptos y funcionarios descontentos. Sabía que en México, donde la corrupción y el poder a menudo iban de la mano, la información era un arma letal. «Tenemos que golpearlos donde más les duele», dijo Joaquín a sus hombres durante una reunión secreta. «Si no pueden con las balas, los derribamos con mentiras». Y así comenzó una campaña de desinformación cuidadosamente orquestada. A través de sus contactos en los medios, Joaquín filtró la información falsa sobre supuestos actos de corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Noticias sobre sobornos, desvío de fondos y tráfico de influencias comenzaron a aparecer en periódicos, programas de televisión y redes sociales. «Es increíble cómo la gente se traga todo lo que lee», dijo Joaquín con una sonrisa fría, mientras revisaba los titulares en su tableta.
Las acusaciones eran falsas, por supuesto, pero eso no importaba. En la era de la posverdad, las mentiras podían ser dañinas como las balas. Y Joaquín lo sabía muy bien. Las noticias falsas comenzaron a surtir efecto rápidamente. En la Ciudad de México, Omar García Harfuch y su equipo se vieron inundados de preguntas incómodas. ¿Qué responde a estas acusaciones de corrupción?, preguntó un periodista durante una conferencia de prensa. Harfuch, siempre sereno, negó las acusaciones, pero sabía que el daño ya estaba hecho. La reputación de la Secretaría de Seguridad colombiana, construida con tanto esfuerzo, estaba siendo manchada por mentiras. Esto es una táctica de los chapitos, dijo Harfuch a su equipo durante una reunión de emergencia. Están intentando desestabilizarnos. Pero no era fácil combatir las mentiras. Aunque las autoridades desmintieran las acusaciones, las dudas ya habían sido sembradas en la mente del público. Y en un país donde la desconfianza hacia las instituciones era alta, las mentiras encontraron un terreno fértil. Tenemos que contraatacar, dijo uno de los asesores de Harfuch. No podemos dejar que esto siga así. Pero Harfuch sabía que no era tan simple. En una guerra de información, la verdad a menudo perdía frente a las mentiras más llamativas. Mientras las autoridades luchaban por contener el daño, Joaquín observaba desde las sombras, satisfecho con el caos que había creado. ¿Ves?, le dijo a Ismael durante una cena en la mansión. A veces la mejor arma no es un rifle, sino una mentira bien colocada. Ismael asintió, impresionado por la astucia de su hermano. Pero esto no es el final, dijo Joaquín, su sonrisa fría reapareciendo. Es solo el principio. Y así la guerra entre las autoridades y los chapitos entró en una nueva fase. Ya no se trataba solo de balas y decomisos. Ahora era una batalla por la verdad, por la reputación, por la mente del público. Mientras tanto, en las calles, la tensión seguía creciendo como una tormenta que amenazaba con desatar su furia en cualquier momento. Los barrios, antes bulliciosos y llenos de vida, ahora parecían sombríos, como si sus habitantes sintieran el peso de una guerra invisible que se libraba más allá de su comprensión. Los comercios cerraban más temprano, las miradas se volvían esquivas, y el silencio de la noche se veía interrumpido solo por el ocasional sonido de sirenas lejanas. Era como si la ciudad entera contuviera la respiración, esperando el estallido que todos sabían que llegaría. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando un cielo teñido de rojo como si fuera un presagio de lo que vendría, una pregunta quedaba flotando en el aire, persistente e inquietante. ¿Quién ganaría esta guerra? Porque esta no era una batalla convencional. No había trincheras, ni campos de combate, ni embarcaciones que interceptar. No era una guerra de balas, aunque estas seguían siendo una amenaza constante. Esta era una guerra de mentiras, de manipulación, de información distorsionada que se propagaba como un virus en las redes sociales y los medios de comunicación. Era una guerra en la que las palabras podían ser más afiladas que cualquier cuchillo y más destructivas que cualquier explosivo. Y en el centro de todo esto estaba Joaquín, el cerebro detrás de los chapitos, con su sonrisa fría y su mente calculadora. Él sabía que, en esta nueva era, la batalla no se ganaba solo con fuerza bruta, sino con astucia, con estrategia, con la capacidad de sembrar dudas y dividir a los enemigos desde adentro. Pero las mentiras no eran el único frente en esta guerra. En las calles, la violencia se intensificaba, alimentada por la desesperación y la furia de ambos bandos. Los ataques contra las fuerzas de seguridad se volvieron más frecuentes y más audaces. En una ocasión, un convoy de la Marina fue emboscado en una carretera desolada, dejando a varios marinos heridos y un mensaje claro: los chapitos no se rendirían. Están intentando mandar un mensaje, dijo Harfuch durante una reunión de emergencia, mientras revisaba los informes de los ataques, pero no vamos a caer en su juego. Sin embargo, era difícil no hacerlo. Cada ataque, cada bala disparada era un recordatorio de que esta guerra no tenía un final claro, y mientras las autoridades se esforzaban por mantener el control, la población civil pagaba el precio. Mientras tanto, en el mundo virtual, la batalla era igual de intensa. Las redes sociales se habían convertido en un campo de batalla donde las acusaciones y contraacusaciones simplemente volaban de un lado a otro como proyectiles digitales. Los titulares sensacionalistas dominaban las portadas de los periódicos en línea, y los hashtags relacionados con la corrupción y el narcotráfico se volvían tendencia en cuestión de minutos.
¿Vieron esto?, preguntó uno de los asesores de Harfush, mostrando una publicación viral que acusaba a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de encubrir actos de corrupción. Es mentira, respondió Harfush con firmeza, pero eso no importa, la gente lo está creyendo. Y así era, las mentiras, repetidas una y otra vez, comenzaban a tomar la apariencia de verdad. Y en un país donde la desconfianza hacia las instituciones era alta, las acusaciones encontraban un terreno fértil. La tensión entre ambos bandos llegó a su punto máximo. En las calles, la violencia escalaba a niveles alarmantes. En las redes sociales, las mentiras y las medias verdades se propagaban sin control. Y en los despachos de poder, la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién ganaría esta guerra? Porque en esta batalla no había héroes ni villanos claros. Solo había sobrevivientes, luchando por mantener el control de un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando un cielo teñido de rojo, Joaquín observaba desde las sombras, con su sonrisa fría y su mente calculadora. Sabía que esta guerra no terminaría pronto, pero también sabía que, mientras tuviera mentiras que contar, seguiría siendo un adversario formidable. Porque en esta guerra, las balas no eran lo único que mataba. A veces, las mentiras podían ser mucho más mortales. Y en los despachos de poder la pregunta era la misma: ¿quién ganaría esta batalla? ¿Ustedes qué piensan? Déjame tu opinión. Harfush lo sabía. Esta guerra no se ganaría con una sola operación y con un solo decomiso. Era una lucha constante, un juego de paciencia y estrategia. Pero también sabía que no podía rendirse. Esto no es solo por nosotros, dijo a su equipo. Es por todos los que han perdido la vida en esta guerra. Por todas las familias destrozadas. Por el futuro de este país. Mientras tanto, los chapitos seguían en las sombras, planeando su próximo movimiento. Sabían que la guerra estaba lejos de terminar y estaban dispuestos a luchar hasta el final. No importa cuánto tiempo lleve, dijo Joaquín mirando hacia el horizonte. Nosotros no nos detenemos. La batalla entre las autoridades y los chapitos era más que un conflicto entre el bien y el mal. Era una lucha por el poder, por el control, por la supervivencia. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando un cielo teñido de rojo, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿quién ganaría esta guerra? La respuesta, como siempre, estaba en manos del tiempo. Pero una cosa era segura: ni Harfush ni los chapitos estaban dispuestos a ceder. Y en esta determinación, en esa obstinación, residía el verdadero conflicto. Por su parte, Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, observaba desde su oficina el paisaje urbano que se extendía más allá de su ventana. Aunque el decomiso de $25 millones en cocaína había sido un golpe importante contra los chapitos, sabía que la victoria era relativa. Cada bulto de droga incautado, cada embarcación interceptada, era un pequeño triunfo en una guerra que parecía no tener fin. Pero detrás de cada éxito, había un costo humano: marinos heridos, familias destrozadas, comunidades enteras sumidas en el miedo. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz baja mientras sostenía una fotografía de un joven marino que había perdido la vida en un operativo reciente. La respuesta no era sencilla. Por un lado, cada golpe al narcotráfico significaba salvar vidas, evitar que más jóvenes cayeran en las garras de las drogas, que más familias sufrieran la pérdida de un ser querido. Pero por otro lado, la guerra misma generaba más violencia, más dolor, más desconfianza. Era un ciclo interminable, un laberinto del que no parecía haber salida. Mientras tanto, en las sombras, los chapitos seguían operando. Joaquín, el cerebro del cártel, no se detenía. Sabía que la guerra no se ganaba con un solo golpe, sino con persistencia, con paciencia, con la capacidad de adaptarse y reinventarse. Y aunque el decomiso había sido un revés, no era el fin. Esto no ha terminado, murmuró Joaquín mientras revisaba un mapa con nuevas rutas de tráfico. Nunca termina. En las comunidades más afectadas por la violencia, la gente intentaba seguir adelante con sus vidas, pero el miedo era una sombra constante. Los niños crecían en un mundo donde las balaceras y los operativos eran parte de la normalidad, donde la idea de justicia parecía distante, casi inalcanzable. ¿Cuándo terminará esto?, preguntó una madre a su vecina mientras abrazaba a su hija pequeña. La vecina no supo qué responder. Nadie lo sabía. La guerra contra el narcotráfico no era solo una lucha entre el bien y el mal. Era un conflicto complejo, lleno de matices.
donde las líneas entre justicia y venganza, entre héroes y villanos, a menudo se difuminaban. Harfush lo sabía. Sabía que cada decisión que tomaba, cada operativo que ordenaba tenía consecuencias. Pero también sabía que no podía rendirse, porque en esta guerra la rendición no era una opción. Y así la lucha continuaba, con cada amanecer, con cada operativo, con cada vida perdida. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cuál es el precio de la justicia? ¿Ustedes qué piensan? Déjamelo en los comentarios. Porque en esta guerra, el costo no se medía solo en dinero o en drogas incautadas. Se medía en vidas, en sueños rotos, en esperanzas perdidas. Y mientras el sol iluminaba el horizonte, dejando un cielo teñido de rojo, una cosa era clara: la lucha por la justicia no terminaría pronto. Pero en medio del caos, había algo que no podía ser ignorado: la resiliencia de un pueblo que, a pesar de todo, seguía luchando por un mejor mañana. Y en esa resiliencia, en esa esperanza, residía la verdadera victoria. Porque al final, la justicia no era solo un objetivo, era un camino largo, doloroso, pero necesario. Y mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a recorrerlo, la luz al final del túnel nunca se apagaría por completo. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y revelaciones. La incautación de 25 millones en embarcaciones narco por parte de Harfush y su equipo marca un golpe histórico contra los chapitos. Pero la guerra está lejos de terminar. ¿Crees que este tipo de operativos son suficientes para acabar con el narcotráfico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!